preguntar, de interrumpir, de consultar. Este es el espacio de todos, así que lo construimos justamente todos los que participamos de él. Por ahí a veces cuando, como recién comentaba, comparto pantalla, me cuesta visualizarlos, entonces, nada, enciendan el micrófono y me hacen las preguntas. La idea de hoy, además de, bueno, de ir revisando lo que hace a la regulación y a la prevención de los conflictos, tiene que ver con también poder analizar esto que vayamos a aprender, así que traje alguna propuesta para que, bueno, para que puedan hacer alguna actividad grupal. Es un gusto grandísimo estar acá compartiendo con ustedes, ver muchas caras conocidas, a las que, bueno, con las que he compartido otros espacios, compañeros de otros momentos, colegas, también compañeros de mi país, compatriotas, así que la verdad es que para mí es un momento muy esperado, porque también es un proyecto bueno, al que nos sumamos a partir de la invitación de Melvina, y como dije en el primer encuentro, es un gusto enorme, sobre todo por la experiencia que podamos tejer. Cada uno de ustedes trae un bagaje de herramientas, de experiencias, de momentos, de historias vividas, de una idiosincrasia que seguramente puedan poner acá en este escenario de aprendizaje, y seguramente también nos redoble la apuesta de estar aprendiendo juntos. Sean libres, reitero, de consultarme, de preguntar, de hacer sus señalamientos, sus disidencias, con todo gusto en lo que podamos conversar, que este sea el momento. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Listo, sí, sí se ve. Perfecto. Bueno. Entonces hoy vamos a comenzar con el módulo 3, que tiene que ver con el resurgir del enfoque preventivo, es decir, con la regulación y la prevención de los conflictos. Y cuando pensaba en este tema, me planteé como objetivo que pudiéramos recorrer un camino que nos llevara a una breve, al menos, aproximación al concepto de prevención, y que nos permitiera hacer la distinción entre lo que es la medida y la acción preventiva, sobre todo pudiendo identificar las características deseables, las características más peculiares, para que las acciones preventivas puedan realmente resultar eficaces. Hoy la prevención es un tema del que se habla mucho, pero por el que se hace poco, sobre todo a nivel de la política pública. Por eso me parece importante que podamos mirar otro aspecto, otra arista del conflicto que, bueno, que ustedes han venido de alguna forma recorriendo a través de los otros módulos, y que seguiremos de alguna manera profundizando a lo largo del diplomado. Los temas que componen el módulo tienen que ver con el reconocimiento de los conflictos, con la regulación de ellos, con las circunstancias en las que se dan estos conflictos, con la naturaleza, los objetivos y las posiciones, lo que concierne a las capacidades y al poder, a los estilos y métodos para abordarlos, a las dinámicas, a lo que tiene que ver con la comunicación y con las mediaciones, a los métodos propiamente dichos de regulación de estos conflictos, diálogo y negociación, mediación y arbitraje, y todo eso nos va a permitir de alguna manera
entender con una mirada compleja lo que significa la prevención de los conflictos para poder pensarnos en esto de potenciar la paz. La Real Academia Española va a dar distintas acepciones del término conflicto. Si ustedes lo buscan, se van a encontrar con que lo definen como combate, pelea, lucha. También se habla de situación desgraciada, de difícil solución. Se lo llama también como problema, cuestión, materia de discusión. Más allá del término que podamos, con el cual podamos quedarnos, en todos los casos se va a referir siempre a una confrontación, sea una confrontación física o una confrontación psicológica, y el origen siempre va a estar relacionado en que las personas, las partes que denominamos nosotros involucradas en esta desaveniencia, siempre quieren lo mismo, y a veces lo quieren al mismo tiempo, y creen, están convencidas de que les corresponde. Lo que vamos a hacer en este módulo es a dejar de lado lo que son los conflictos intrapersonales o los intrapsíquicos, ¿sí? Ustedes saben que eso es el objeto de estudio específico de otra disciplina, que es la psicología. Por tanto, nos vamos a ocupar en general de los conflictos entre las personas, los conflictos que se dan también entre los grupos o entre las instituciones. En principio yo quiero aclarar una cuestión de terminología que me parece muy importante. Conflicto no es sinónimo de disputa, ¿sí? Aunque a veces se utilicen como términos indistintos, la disputa es una parte del conflicto, es la parte visible, ¿sí? Es lo que aparece como si fuera la punta de un témpano, el famoso iceberg, que de alguna manera eclosiona y al cual uno puede tener acceso, ve lo que asoma al agua, pero no ve, digo, todo ese fondo, lo que es el témpano. Y a veces se utilizan ambas palabras como sinónimo, pero en realidad se está forzando el sentido. A ver, en una escuela, por ejemplo, una disputa puede ser por un lugar físico, ¿sí? Un aula para una clase especial. Imagínense dos profesores que se pelean por el aula verde. Pero en profundidad, ¿sí? Eso es la disputa, lo que se ve, lo visible. En la profundidad de este iceberg que yo les decía, lo que subyace a lo mejor, lo que se está confrontando, son cuestiones de prestigio, ¿sí? Eso es el conflicto. Porque a lo mejor ese lugar que se está reclamando es el espacio donde se hacen las reuniones importantes. Es decir, que cuando nosotros miramos un conflicto, no tenemos que quedar de alguna manera colonizados, atrapados por la parte visible, por lo que llamamos la disputa, sino que tenemos que intentar indagar en lo que hace a lo profundo, a las causas, a lo subyacente, a lo latente del conflicto. Y antes de avanzar, yo quería trabajar con ustedes algunas definiciones, porque les voy a pedir que escriban la propia, así que un poco la idea es traer algunas ideas, algunos conceptos, algunas nociones, de distintos autores que me han parecido a lo largo de este camino recorrido en lo que hace a la resolución de conflictos, muy importantes para que vayamos conociendo los diversos aportes que existen sobre el tema. Tenemos, por ejemplo, a Kenneth Boulding, que ha definido el conflicto como una especie de situación de competencia en la que las partes, ¿sí? las personas que están en confrontación, están conscientes de la incompatibilidad de futuras posiciones potenciales, y en la que cada una de estas personas desea ocupar una posición que es incompatible con los deseos de la otra. Otra definición
Bueno, antes de avanzar les digo que justamente para Bulling hay una diferencia entre los modelos estáticos del conflicto y los procesos dinámicos, ¿sí? Él dice que en estos, los movimientos que se dan de una de las partes que en este momento están en conflicto, van a influir en los movimientos sucesivos de la otra parte, que a su vez influyen en las acciones de la primera persona. Entonces se forma como una especie de juego dialéctico de influencia y contrainfluencia. Otro autor que es Forsyth, en referencia al conflicto en un grupo, va a decir que las acciones o creencias de uno o más miembros del grupo van a ser inaceptables y por lo tanto son resistidas por uno o más miembros de otro grupo. Otros autores como son Pruitt y Rubin lo que van a plantear es que son las divergencias. Esta es una de las definiciones que más se utilizan porque es muy sencilla y es fácil de comprender. La de divergencias percibidas de intereses o de creencias que hacen que las aspiraciones comunes, más corrientes de las partes, no puedan ser alcanzadas simultáneamente. Otro gran conflictólogo es Horowitz, que lo va a definir como una incompatibilidad de conductas, de cogniciones, incluyendo obviamente las metas, y también de afectos entre los individuos o entre los grupos, que pueden o no conducir a una expresión agresiva de su incompatibilidad social. Es decir, que lo que este autor hace es incorporar a la idea de conflicto temas como, o aspectos como hacen a la conducta, a las cogniciones, es decir, a nuestro modo de aprender y de conocer el mundo, y los afectos, porque todos estos son factores importantes que hacen al conflicto. Ya más adelante nos va a tocar hablar, en uno de los módulos que voy a desarrollar, de todo lo que tiene que ver con las emociones en la mesa de mediación. Así que ya de alguna manera nos vamos anticipando al valor y a lo significativo de pensar no solo las creencias, las conductas, los valores, sino también los afectos presentes a la hora de atravesar un proceso conflictual. Hay otros autores como son Folger y Taylor, que dicen que es útil referirse al conflicto como un conjunto de propósitos, de métodos o de conductas que son divergentes. Y lo que va a determinar, de alguna manera, la intensidad del conflicto tiene que ver con el grado de divergencia, ¿sí? Eso va a influir en la seriedad y en la duración del conflicto, y va a afectar la posibilidad de resolución, que esta resolución sea exitosa o fracase. Hay otro autor que es Rummel, que dice que el conflicto es, esta también es una definición muy fácil y muy sencilla de aprender, que dice que es un choque de poder que se manifiesta en la búsqueda de todas las cosas. Ya vamos a hablar también del poder, pero bueno, como que todas las cuestiones que tienen que ver con el conflicto tienen este halo, este aire que tiene que ver con el poder, con el deseo de poder, con el anhelo de portar ese poder. Hay dos autoras que son argentinas y que, bueno, que en el caso de mi país han sido las precursoras, las pioneras en lo que hace a la mediación, que son Gladys Álvarez y Elena Hayton, que dicen que el conflicto, ellas lo caracterizan como la divergencia percibida de intereses, surge cuando parece no haber una alternativa disponible que de alguna manera satisfaga las aspiraciones de ambas partes. Y que esto puede ocurrir, dicen ellas, porque una o ambas partes tienen muy altas aspiraciones o porque las alternativas de integración son pocas. Otro autor que es Edward de Bono, que se los recomiendo si les interesa por ahí profundizar en las lecturas,
Él trabaja mucho el tema de la creatividad, los 7 sombreros para pensar. Bueno, es muy interesante todo lo que De Bono trae. Cuando habla de conflicto, lo califica como un choque de intereses, de valores, de acciones o de direcciones. Dice que el conflicto se refiere a la existencia de este choque y que es aplicable a partir del momento en que el choque mismo sucede. Incluso, dice De Bono, cuando decimos que existe un conflicto potencial, estamos dando por sentado que ya hay un conflicto de dirección, aunque el topetazo, el choque todavía no haya ocurrido. Estas son algunas definiciones de conflicto que en realidad ni siquiera las puse en la filmina porque me interesa conocer la definición de ustedes de conflicto. Y quería compartir con ustedes cuál es la definición de conflicto que a mí más me gusta y que tiene que ver con una autora y maestra argentina, que es Marinés Suárez, que, bueno, tiene una definición que yo he acuñado a lo largo de casi 18 años de trabajo en el ámbito de los conflictos, y que dice que ella, si bien sostiene que no es posible abarcar totalmente el complejo proceso del conflicto, es muy difícil definirlo, porque el conflicto es muchas cosas y es un campo de enorme complejidad. Pero bueno, ella dice, es un proceso interaccional que como tal nace, crece y se desarrolla y puede a veces incluso transformarse, desaparecer o disolverse, y otras veces permanecer relativamente estacionario. Y dice que se da obviamente entre 2 o más partes, en donde predominan las interacciones antagónicas sobre las interacciones atrayentes o atractoras, ¿sí? Y algunas veces pueden ser procesos conflictivos antagónicos que se caracterizan siempre por ser un proceso co-construido por las partes. Es decir, Marinés está trayendo cuestiones muy primordiales en relación a la mirada sobre el conflicto. Primero, que es un proceso, elemento esencial para entender el conflicto. Digo, uno, cuando hablábamos recién de disputa, es la parte visible, es un momento casi estático de una situación de conflicto. Pero el conflicto es un proceso que nace quizá cuando nadie se da cuenta, puede percibir que se está dando, que está de alguna manera empezando a construirse entre las personas. Por otra parte, también ella da esta idea de interaccional, es decir, que es un proceso que se construye entre 2 o más partes, entre 2 o más personas, que en su evolución no solo nace, crece y se desarrolla, sino que también va a evolucionar hacia la posibilidad de transformarse, de desaparecer, de disolverse o quedar como en un estado casi de congelamiento, hasta que quizá en algún otro momento pueda volver a ser reactivado, ¿sí? Y estas interacciones que se dan entre las personas claramente son antagónicas, si no, no existiría conflicto como tal. Es decir, que hay un predominio de las interacciones antagónicas sobre las interacciones positivas o atractoras. A mí me gustó muchísimo esta definición porque creo que da una mirada muy global del conflicto y de alguna manera nos pone unos anteojos para mirar, o nos prepara para mirar desde una mirada justamente compleja. La propuesta ahora, ahí voy a buscar el Word, es que hagan una actividad en grupos, ¿sí? Yo no quiero, no es mi interés,
que en la actividad den cuenta de algo que hayan escuchado recién o que vengan escuchando de antes, sino que puedan trabajar desde sus propias matrices, ¿sí? Desde su mirada en relación al conflicto, a los aspectos que intervienen en él, y que puedan construir de manera grupal una definición que no necesita ser compleja, simplemente que pueda poner algunos elementos que les resultan significativos cuando piensan en la palabra conflicto, ¿sí? Un poco la idea mía es poder llevarme eso y reconstruir también quizá en algún momento una definición global de todos los que hoy puedan aportar en este trabajo grupal. Yo ahora, Rubí, lo que voy a hacer es compartir la actividad para poder adjuntarla al chat. ¿Está bien eso? Sí, adelante. Para que de favor se vayan juntando por equipos, si pueden de 10 integrantes estaría fabuloso, si no los que se integren, está bien, para poder realizar la actividad que nos indica Jimena, de favor. Ahí estoy. Pero ¿cómo nos unimos a un grupo? Ahora. Decir yo, ¿cómo nos íbamos a unir, Jimena? No sé si tengan salas dentro de que Sí, tienen. sí, ahora lo vamos a hacer. Ustedes ténganme 2 minutos de paciencia, que lo que quiero primero es compartirles la consigna para que ustedes la puedan copiar en sus propias computadoras. Ahí estoy intentando. Déjame compartir. Ahí vamos. Ahí escribí en el chat, lo pueden ver, las preguntas. Son 3 preguntas. ¿Están pudiendo ser vistas? Sí, Jimena, Sí, se se ve. ven. Sin problema, estamos teniendo la actividad aquí ya. Perfecto. Bueno. Cuando guste, Rubí, entonces hacemos la Ahorita por asignación equipos, de los grupos. si se me ocurre más fácil, si gustan ahí por el chat, ustedes tienen el WhatsApp grupal, pues pueden, entre los que se conozcan, si no mínimo 2 o 3 personas podrían hacerlo sin ningún problema. Entonces, si se acomodan más así, es más fácil, adelante. Me parece mejor que los dividamos por acá. Por acá, bueno, a ver, voy. Puedes hacer de primeros, somos 76, 11 grupos, 8 grupos. 8 grupos, así es. Bueno, Podría ser, ¿no? así es. Solamente que, pero bueno, les puedo decir por aquí los nombres, pero cómo se contactan entre ellos. Ese es solo que sea por el chat. El problema es que quiero saber si nos Sí. va a dar tiempo de que todos los grupos podamos participar, porque está muy extenso el grupo, no es un grupo de 30 personas ni de 20 personas, sino somos un grupo ahorita de 80 personas las que estamos en En el chat. chat. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica y cuánto tiempo le vas a dar a cada grupo y cuánto tiempo se nos va a ir en esta dinámica? No, la actividad tiene 15 minutos de duración. Si nos dividimos ahora, en 15 minutos nos volvemos a encontrar. Podría ser por países, porque Mira, una primera manera de agrupar. es más difícil agrupar por países, dado que eso tiene que ser previamente armado, pero sí Así se es. puede agrupar por cantidad de personas. Entonces Claro, ahí sí, en la mixtura estaremos, digamos. Sí, aleatoriamente, Rubí. Así Bueno, al azar.
Al azar, pues empezamos entonces, vienen ordenados alfabéticamente, pues así los lanzo entonces y Yo sería, creo que es lo más viable, ¿no? sí, lo más viable. Bueno, pues iniciamos, déjame, ustedes me van a ver, yo ustedes no, ahí voy. Sería entonces Silva González, Adriana de León Carmona, Grisel Basto, Alejandra Asín, Benjamín Torres, Carlos C., Carmen Alonso y Carmen Navarro. Carolina Holguín y Celeste. Son las 10 personas. Serán un equipo ustedes. ¿Sí? Voy con el siguiente. Cindy Magaña, Elizabeth Osorio, Emi Mancilla, Flor Gómez, Flor Arguiles, Gabriela Fara, Galaxy A7, no trae nombre, ese va a ser el problema, y Gladys Visocero. ¿Ok? Ahí Melvina, sería, ¿sí? soy Juan Pablo de Argentina. No, me queda la duda de ¿por qué no armás los grupos automáticamente por Zoom? Que el Zoom arma las Claro. salas, son grupos aleatorios. No, Bueno, no entiendo esta perfecto. dinámica. Ok, permítanme tantito, vamos a ver cómo los armo aquí. Es automático en el Zoom. Hay una opción que es Ujú. A ver. Breakout Rooms y tú Pero ¿cuál es el seleccionas. objetivo de la dinámica, Jimena? ¿Qué es lo que quieres hacer una vez que estemos unidos las 10 personas? Que puedan discutir en grupo lo que les compartí en el chat. Hay un Ya lo habíamos cuestionario que habla planteado. sobre que es un conflicto, lo que ella puso, ¿no? Cuando hay un Exacto. conflicto, pueden confrontar dos partes cuando ambas tienen razón. O sea, eso que lo deliberemos en equipo, eso yo entendí, ¿no? Pues sí, Exacto, que lo puedan debatir en el equipo y después lo compartimos cuando volvemos todos juntos a la sala general. Ok, bueno, lo estoy haciendo. ¿Y se Además puede es hacer muy, eso por aquí? Pues Sí. sí, pero se hace también una sugiero que dinámica, se hace y una cada- dinámica mejor para que podamos interactuar todos y no nada más estemos así, que podemos interactuar entre cada grupo y genera una mayor participación. Por supuesto que es una buena dinámica la de generar grupos. A mí me parece buena idea la de Marta Camarena, que participemos así todos en general, porque va a ser mucho más rápido y así todos vamos a escuchar lo que dicen todos. Perdón, pero yo lo refiero- había, Melvina, yo lo había armado así con Rubí, por eso la Perdón, idea no, yo me es... refiero que está bien, como dice Jimena, que se hagan los grupos. Eso es lo didáctico en los grupos. Podemos Ah. interactuar en grupos, es mejor, porque entre todos sería muy complicado. Ah. Es una muy buena dinámica generar grupos y el Zoom te da la opción de generar los grupos. nada más que cada grupo seleccione una persona para que sea la que hable. Exacto, esa era la idea, sí. No todos van a querer hablar. Es que no me está dando la opción. Permítanme tantito, tengo aquí un problema con juntar los equipos. Y que cada grupo también seleccione una persona que controle el tiempo de la dinámica. Ujú. ¿Y qué tiempo nos vas a dar, Jimena? 15 minutitos. Muy bueno. No me está dando la opción Zoom, no sé por qué, no me deja. Hola. Mira, Hola. la opción de Zoom tiene que estar abajo, que hay Ujú. una serie de botones que dice participantes, chat, Sí, compartir sí. pantalla. Hay una que Ok. tienen que ser 4 cuadraditos, que dice salas, 4 cuadraditos. Es la que no encuentro, efectivamente es la que estoy buscando y no la hallo. Ese es el problema, que no la encuentro. Ah, ¿Estás entonces como debe- co-anfitriona o estás anfitriona? Porque eso depende. claro, Sí, tenés estoy que como estar como... anfitriona. Efectivamente estoy, pero no me aparece, no la encuentro. Sí está participantes, chat, share screen, pausa, la de reactions y apps. No tengo la que comentan, entonces estoy batallando por lo mismo. No Debe sé. haber algún problema, entonces. Sí, no me está porque- cargando bien ya me desesperé, pero no le hallo aquí para la sala. No. No. Jimena, si me Bueno. permites, te hago una propuesta Sí. mientras se encuentran eso. O aquí puedo Aquí seleccionar a alguien en como forma host. general, si tú quieres, ahorita en la pantalla completa, mientras resuelven el problema de generar, hace ratito sí se veía esa opción de generar grupo, ahorita no sé, algo se Ajá. le movió o algo pasó, pero hace rato sí tenía la opción de generar grupos, ahorita ya no está aquí abajo de la pantalla. Yo les sugiero, si no tienes inconveniente, Jimena, que Sí, Marta. pues que aunque estemos todos, puedas tú apoyarnos para que en ese recuadro de un grupo, no sé,
podamos interactuar así. Sería la única manera, y que los demás escuchemos, sería la única manera. Pero que los demás estemos atentos de ese primer grupo. Por el número de participantes se pueden hacer 7 grupos, 8. Nada más que y vos decís, Marta, de reunirse por WhatsApp, ¿así lo planteás? ¿O hacerlo por acá? No, hacerlo por aquí, pero en pantalla completa, donde nos volvamos a ver todos, y que hagamos como el grupo de intercuadros así, y podamos escuchar a los demás. O sea, de 10 que hable uno y otro del otro grupo, si no, no vamos a interactuar. O sea, como somos 76 participantes, tenemos oportunidad de generar 7 grupos de 12, bueno, de 10 y el otro grupo, y que escuchemos la interacción de un grupo, y los demás permanecemos en silencio, y luego después los otros. También se puede así. El tema es cómo van a poder debatir, digo, ahí se complica, pero bueno, si no, lo resolvemos mientras tanto. De alguna manera, el que tenga ganas, que pueda de alguna forma, puede ser, sí, bien, lo tomo, Carmen dice de elegir al azar, o bueno, el que tenga ganas que también pueda contar qué piensa al respecto. Acá no vamos a estar evaluando, sino que la idea es un poco poner en evidencia, compartir nuestros marcos de referencia, digo, cuáles son nuestras matrices, desde qué lugar pensamos la palabra conflicto, y sobre todo cómo nos situamos cuando hay conflicto. Así que por un ratito les pregunto qué piensan en relación a estas 3 preguntas, ¿sí? ¿Cuándo hay conflicto? También si pueden confrontar 2 personas cuando ambas tienen razón, y si creen que son importantes los afectos en los conflictos. La idea es tomar algunas palabras claves en relación a cómo ustedes ven los conflictos, y a lo mejor poder pensar en una definición grupal de lo que es el conflicto. ¿Qué piensan? Perdón, Jimena, nada más que no sé quién sea Marco Graciano Calderón Ojeda, que puso compartir pantalla, y al menos así aparece en mi pantalla, y entonces sí, es verdad. Ya no se puede ver a los demás, ni a las demás, ya no se puede. Marco Graciano necesita dejar de compartir pantalla. Sí, gracias, Marta, es cierto. Marco, si estás escuchando. Ahí estamos. Bien, muchas gracias, Marco. Bueno, ¿qué piensan en relación a estas preguntas que les he formulado? ¿Cuándo les parece que hay conflicto? ¿Qué pasa cuando las 2 partes tienen razón? ¿Creen que son importantes los afectos en los conflictos? Digo, con lo que resuenen, pueden participar. No es que tienen que contestar esto como en un examen. Con lo que resuenen de las preguntas, me gustaría escucharles. Bueno, yo pienso la primera. Habla tú, compañera. Las mujeres primero. Gracias. Esta es lo que se hablaba muy brevemente, cuando hay conflicto, cuando existen intereses antagónicos, pues, cuando hay una contraposición de intereses entre 2 partes. Brevemente, cuando hay un interés antagónico. Ok, bueno, yo a lo que acaba de comentar Virginia, solo le añadiría cuando son diversos o aparentemente diversos. A la segunda pregunta, si pueden los 2 tener razón, podemos decir que sí. Y en la última, los afectos sí tienen su trascendencia, en ocasiones solucionan, en ocasiones son peligrosos, y me explico. Al clásico ejemplo de las niñas que una quiere, las 2 quieren la naranja, pero no se dan cuenta que no es necesario
que las dos tengan la naranja completa, porque lo que quieren es lo mismo en diversos sentidos. Y una quiere el jugo y la otra quiere la cáscara o el bagazo, como le llame cada quien. Los dos tienen razón, los dos tienen conflicto, pero si no se sabe armar bien, si las dos tienen ciertos afectos, una de ellas quizá acepte una solución que en ese momento no le parezca justa y en realidad no termine con el conflicto, sino que el conflicto luego va a surgir de otra forma. Es todo mi comentario. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Marcelo. Sí, yo lo pensaba como una pauta de interacción antagónica o de oposición que puede estabilizarse o que puede estar en lo que se llama una escalada simétrica, ¿no? Donde se empieza a dar esta recurrencia cada vez mayor, y ahí es donde entra la emoción como una parte esencial del conflicto, porque en la medida en que la emoción se estabiliza, el conflicto puede quedar, como decían algunos autores que mencionaste, estable, aunque no resuelto, pero en la medida en que las emociones entran a jugar, tiende a darse esta escalada simétrica relacional entre dos o más personas, ¿sí? Y obviamente ambas pueden tener razones, porque cada una la va a ver desde una perspectiva y desde un lugar diferente, lo cual genera que desde ese lugar, desde esa perspectiva, sea entendible o razonable. En esto estoy tomando mucho de la perspectiva sistémica que trabaja algunos temas de interacciones y de relaciones. Perfecto, Marcelo. Comparto esa perspectiva. Chanel. Hola, buenas tardes. Pues en relación a cuando hay conflicto, pues yo lo veo como surge un problema entre dos o más personas en las cuales no se llega a un acuerdo aparente entre las partes, ¿no? Puede confrontar dos partes cuando ambas tienen razón. Yo pienso que no se puede porque ninguna va a ceder, entonces no va a poder. Si las dos piensan que ambas tienen la razón, exactamente, ante la otra, ¿no? Porque son importantes los afectos en los conflictos. Creo que eso afectaría más que llegar a una solución, ya que no te da parcialidad y por el contrario pueden afectar en su arreglo, porque pues si hay afectos, sentimientos que se mezclan entre un conflicto entre dos personas, pues siempre queda como dicen ahí cuando está la tablita y le encajas un clavo, lo quitas, pues queda ahí la huella, ¿no? Del daño que se causó. Entonces, pienso yo que no, que afecta en vez de ayudar. Y la otra no la están diciendo, ¿no? La tercera de ahora escriban su opinión, la definición de... No, esa parte, digamos, no la tomamos porque, bueno, tenía que ver con el trabajo de equipo, pero muchas gracias, Chanel. De nada. Ahí veo que Prinzler está levantando la mano. Carmen. Primero voy a ver. Carmen. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo pienso que hay conflictos cuando las partes no se pueden poner de acuerdo. Ahí es donde surge el conflicto, no poder acordar. El segundo, se pueden confrontar dos personas que cuando ambos tienen la razón, bueno, ¿quién dice que ambas tienen la razón? Ahí tendríamos que ver, ¿no? Pero creo que es más difícil. Sería más difícil. Digo, ¿qué más? Ahí tienes el doctorado. Ay, mijita, te digo. Perdón, Carmen, adelante. Que Carmen le quite su micrófono Carmen, para que se escuche. Está silenciada, Carmen. Ah, sí, me silenciaron.
Ok, bueno, ya no me acuerdo dónde me quedé, pero bueno, que si ambas tienen la razón, creo que va a ser más difícil, pero ¿quién está diciendo que ambas tienen la razón? Sí, o sea, yo creo que tendría que verse ahí. El mediador, pues su labor será, bueno, que las partes de alguna manera, si ambas creen tener la razón o ambas la tienen, ver la manera de cómo pueden llegar a un punto medio. Ahora, que si son importantes los afectos, son súper importantísimos. Yo trabajé en un juzgado familiar varios años, y qué difícil es cuando hay rencores y cuando hay odios y cuando hay muchas cosas que no permiten y que son obstáculos para llegar a un buen acuerdo. Y la definición de conflicto, pues es esa molestia, esta disputa, ese antagonismo, esa desaveniencia que puede haber entre las partes. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Carmen. Mari. Hola, buenas noches. No sé si se escucha bien. Me parece que también tiene que ver, sumo a lo que van diciendo, cuando el poder no circula y no está situado el poder. Y esto me refiero, digamos, por ahí cuando hay personas que tienen las características de líderes dentro de los grupos o bien dentro de las parejas. Y esto muchas veces se debe porque hay capitales diferentes, y ahí, por ahí me posiciono más desde los conceptos que tiene Bourdieu. Bien, perfecto. El poder. Bien, ahí me estaba salteando a Ednilda. ¿Estás por ahí, Ednilda? Sí, sí. Buenas noches. Yo soy brasileña y voy a hablar em português. Eu entendo que conflito é um desacordo de opiniões, de valores, inclusive de hierarquia de poder. Eu, atualmente, estou estudando conflitos socioambientais. E nos meus estudos, o que eu mais percebo é que esses conflitos, eles são, em sua maioria, desacordos de hierarquia de poder. Nós não temos problema com objetivos nem com metas. Todos querem melhorar o planeta, todos querem ter mais água, mais oxigênio, mais isso ou aquilo. Isso é perfeito. Porém, a forma de encontrar, de atingir esses objetivos, eles sempre estão em desacordo. Um lado, o poder público, outro lado, a população, enfim. Então, eu entendo que conflito é desacordo. E aí você faz a pergunta, se os afetos, pelo que eu entendi, eles são importantes? Claro que são. Porque dentro da perspectiva do conflito, eu entendo que a disputa não é um conflito. A disputa, ele é muitas vezes fator de conflito, mas ele está dentro do conflito. Então, disputa, problemas pessoais, né, de questões pessoais, eles aumentam o conflito, eles elevam a temperatura do conflito, escala muito mais. Então, os afetos são importantes. E quando eu falo de afetos, eu falo também de você, de empatia, de respeito à opinião. Então, isso é muito importante. Obrigada. Muchas gracias. Muchas gracias. Laura. Hola. Creo que han dicho cosas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la diferencia de jerarquías o la disputa de jerarquías en el conflicto, de poder también. Yo solamente quisiera agregar que entendiendo las interacciones como comunicaciones, entonces podríamos también suponer que el conflicto es un malentendido en las comunicaciones y que por lo tanto en este malentendido cada una de las partes tiene la certeza de tener la absoluta razón. Por eso es que hay confrontación.
y muchas veces la función del tercero va a ser ayudar a que circule de alguna manera una mejor comprensión o una mejor comunicación. Yo quería, como ejemplo, cuando uno escribe una frase, según donde pone el punto o la coma, puede cambiar el sentido de esa oración. En las comunicaciones pasa algo muy similar, y esto es lo que a veces hace que exista la vivencia de que no tiene solución, porque según donde cada uno ponga el punto, cree que ese es el inicio y el origen del conflicto. Y con respecto a las emociones, por supuesto, la principal de todas creo que es la frustración, y el componente principal es el enojo, que también es otra tarea para el mediador trabajar con eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Una última intervención, después podemos seguir conversando como para avanzar. Y Nora, Flor. Bueno, yo más o menos lo entiendo al conflicto como un malestar relacional que se da entre las partes y que está originado por divergencias de distinta índole, que puede ser distintos intereses, distintos valores, falta de reconocimiento, también los sentimientos juegan acá un papel muy importante, las aspiraciones de cada uno, y que impiden todos esos divergencias, impiden la escucha, la empatía y la comprensión del otro, y dificultan el diálogo. Y creo que los afectos es muy importante en el conflicto. Los afectos tienen que ser reconocidos, tienen que estar expuestos y ser manifiestos, porque eso hace a la transformación del conflicto y a su resolución. ¿Alguien más? Y seguimos con el PowerPoint. Había visto a alguien más que tenía levantada la mano, y bueno, pero me detienen en las intervenciones. La idea de que pudiéramos conversar en relación a cuál es el imaginario, digo, desde qué marco de referencia cada uno está situado cuando habla de conflicto, tenía que ver, más allá de que me gusta trabajar desde las dinámicas y la grupalidad y la construcción, yo creo y soy una convencida que esto debe ser un camino de enseñaje, digo que uno debe compartir, y debe ser un momento de compartir saberes, que evidentemente cada uno de nosotros... Mira, disculpa que te interrumpa, me están diciendo aquí en el WhatsApp que quiere participar Pris Solís de Yucatán, que desde hace rato había levantado la mano, y también veo, es que realmente si ustedes nos apoyaran con poner su nombre, porque dice iPhone de Juan, pero que si nos pusieran su nombre y su apellido sería más fácil para la persona que está exponiendo la clase y estar viendo quiénes los que levantan la mano. Y Marcelo de Bricola. Marcelo ya habló. Ah, ya versó. Entonces que todavía tiene la mano arriba. Entonces también de la compañera Solís, lo único que le pido es que prenda su cámara. Si quiere participar, prendan su cámara y levanten, porque así se nos va a complicar un poquito. Lo digo porque me están haciendo el llamado aquí por el WhatsApp. ¿Princer Solís va a prender la cámara o no? Ok, bueno, ya se le dio la oportunidad. Seguimos. Jimena, mil disculpas, pero es que me están escribiendo aquí por WhatsApp. Bueno, la idea, les decía, de poder recolectar algunas de las muchas ideas que ustedes aportaron recién, y seguramente las múltiples concepciones que deben haber por allí en cada uno de los demás participantes, los que no pudieron tener acceso a la palabra,
tiene que ver con saber, digo, desde qué lugar uno piensa el conflicto, uno actúa el conflicto y uno siente el conflicto. Ustedes claramente están acá porque tienen el deseo y la convicción de transformar y de encontrar herramientas para poder hacer cambios en sus contextos cotidianos. Sin duda el conflicto es un desafío y una oportunidad a la que se deben afrontar todos los días y deben seguramente intentar gestionar desde sus saberes y desde sus propios marcos conceptuales. Pero lo cierto es que en el común de las personas, la palabra conflicto no tiene una connotación positiva. Digo, yo recién rescataba algunas de las muchas palabras que fueron aportando, que tienen que ver con la comunicación, con poder, con emociones, con interacción, con divergencias, con un malestar relacional, con la idea de obstáculo, de falta de escucha, de diálogo, de empatía. Y de alguna manera todo eso es lo que claramente nos recorre cuando hablamos de conflicto, pero a lo que tendemos básicamente a huir o a escapar, porque hay como una connotación negativa en relación a lo que significa el conflicto. Ustedes están pudiendo ver. Yo he compartido de nuevo pantalla. Sí, sí se ve. Sí. ¿Están pudiendo ver? Sí, sí se ve. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno. Bueno, y les decía que este módulo se llama Regulación y Prevención de Conflictos. Regulación porque lo que buscamos es ver la capacidad que tiene el conflicto de incidir en la dinámica relacional de las personas, y que las personas también puedan incidir en la dinámica del conflicto. Y prevención, porque esta puede estar orientada a que sean estos conflictos lo más beneficiosos posibles, es decir, o al menos lo menos perjudiciales para todos aquellos que los tienen que atravesar. En realidad se habla de prevenir los conflictos que pueden acabar violentamente, de prever las vías violentas para hacerlas lo menos virulentas, es decir, lo más pacíficas posibles. Lo que hacemos es intentar abordar las teorías de conflictos porque de alguna forma quienes trabajamos en este campo estamos convencidos, estoy segura que cada uno de ustedes también lo está, de que son una parte esencial de la conducta humana, y porque si los conocemos y nos relacionamos con esos conflictos, seguramente podemos conseguir mejores condiciones de vida. En consecuencia, podríamos, creo yo, comenzar a trabajar con dos premisas que son fundamentales, que tienen que ver con aceptar los conflictos, esa era un poco la intención de la dinámica anterior, y con ser conscientes que estamos capacitados para afrontarlos. Si lo que nosotros queremos es incidir en esta regulación y prevención pacífica de los conflictos, vamos a ganar en eficacia si conocemos lo mejor posible pero todas las circunstancias que los rodean, que hacen al conflicto. En primer lugar, si los reconocemos como una condición humana, gracias a la cual nosotros, las personas, poseemos un enorme potencial para regularlos pacíficamente. Y en segundo lugar, si podemos conocer sus dinámicas, vamos a aprender a poder manejarlos, a poder gestionarlos, sobre todo para, de alguna manera, básicamente,
afrontarlos de una manera positiva, regularlos pacíficamente. Para eso tenemos que disponer de una buena caja de herramientas que nos permitan hacer algunas propuestas de regulación pacífica. Obviamente, los conflictos pueden limitarse y controlarse en la mayoría de las veces sin que seamos ni siquiera conscientes de que eso está pasando. Esto que les decía, yo a veces están sucediendo, en este momento hay un cúmulo de conflictos empezando a gestarse y ni siquiera podemos detectarlo. Otras veces también, gracias a la existencia de normas sociales como son la amabilidad, la justicia, la equidad, la no violencia, la integridad, el diálogo que recién también mencionaba Nora, y la comunicación, y en muchos otros casos estas normas que llegan a estar institucionalizadas, podemos regularlos en otros marcos diseñados a ese fin, ¿sí? Por eso existen jueces, existen abogados, existen trabajadores sociales, existen árbitros, mediadores, conciliadores, digo, todas personas que se abocan a trabajar en el métier específico de resolución de conflictos. Hasta hace muy poco, cuando se hablaba de regular los conflictos, se entendía fundamentalmente como frenar esos conflictos que derivaban hacia la violencia. Obvio, una cosa muy lógica, porque estas son las situaciones que más nos preocupan. Claramente, convivimos con otros, lo que intentamos es detener la violencia. Sin embargo, con el tiempo cada vez más va adquiriendo la sociedad una visión más amplia en la que se contemplan todas las vías de salida, ya sean reales o hipotéticas, para que se puedan verdaderamente potenciar las alternativas más pacíficas. Siguiendo toda esta tendencia, en todo este encuentro lo que vamos a hacer hincapié es en cómo regular estos conflictos que representan un cierto peligro de generar violencia, pero sin olvidarnos en ningún momento de aquellos conflictos más pequeños, más simples a simple vista, ¿no? Que se pueden regular pacíficamente, porque yo creo, y acá es la apuesta del módulo, que es en este caso, en estos conflictos más simples, donde se encuentra gran parte de nuestras soluciones. Y por eso digo que potenciar la paz es el mejor recurso que tenemos para regular los conflictos. Y quería hacer un último acento, aunque parezca algo redundante. El aprendizaje de la regulación de los conflictos concierne tanto a aquellos conflictos que generan paz como a los que generan violencia. Sin embargo, es comprensible que estemos como más preocupados, sobre todo en un contexto como el que habitamos todos los días, cada uno de nosotros, más preocupados por las consecuencias destructivas de los segundos. Pero, como les decía al comienzo, si se invirtiera en lo que hace a la prevención de conflictos, sin lugar a dudas, tendríamos mucho más tiempo abocados a vivir, a transitar en un mundo donde sea mucho más simple saber gestionarlos. Y cuando hablamos de esto que es reconocer los conflictos, cuando veíamos el temario, ustedes saben que las personas, los seres humanos, habitamos en una suerte de ecosistemas particulares, pero bueno, nuestras vidas están de alguna manera condicionadas por diferentes escalas más amplias de organización. La especie humana no es solo el sistema solar, el planeta Tierra, la biosfera, los seres vivos y
todo lo que conforma la especie humana. Todo eso, toda esa interacción, ese sistema que hoy Marcelo mencionaba, lo que hace es condicionar todo el accionar, todas nuestras acciones, y definen en gran parte cuáles son nuestros conflictos. La compañera de Brasil hablaba de los conflictos ambientales. Digo, hay una interrelación permanente en todo lo que acontece, y a veces no somos ni siquiera conscientes de la fuerza, la pregnancia que tiene la vinculación y la interacción en cómo cómo nace, se desarrolla, evoluciona y se transforma un conflicto. Pero bueno, nuestra perspectiva tiene que ser muy amplia a la hora de poder reconocer los conflictos. Y por eso yo les digo que el conflicto humano alcanza una novedosa dimensión cualitativa, porque la cultura lo que hace es aportarnos nuevas vías para la gestión de muchas de las problemáticas a las que nos enfrentamos cotidianamente los seres humanos. A pesar de que mantienen cierta conflictividad en sus relaciones con todo lo que antecede, lo que es previo a su aparición, lo que hacen los preceptos de la naturaleza es matizarse y modificarse con la propia evolución, ¿sí? Con la transmisión de las normas culturales. Entonces, siempre la especie humana está situándose en un estadio de complejidad en su organización, en lo que hace al aspecto político, al aspecto social, básicamente individual, y en el que la biología y la cultura van a ir siempre de la mano. Digo, nos estamos situando en la vastedad que significa el ser humano en su interrelación con otros, digo, la convivencia social. Todo esto que recién mencionábamos permite que las alternativas frente a la realidad, la riqueza de las respuestas, se vayan multiplicando, y también que la conflictividad sea cada vez mayor. No solamente somos más complejos los seres humanos, y tenemos una evolución cultural, singular, social e inmensa, sino que también eso afecta, impacta en la calidad, la calidad y la cantidad de los conflictos que hacen a la convivencia con otros. En este contexto, básicamente los grupos lo que hacen es ir ordenando y articulando todo lo que es la satisfacción de sus necesidades a través de un sinfín de mecanismos de interacción recíproca. La conciencia de grupo, la existencia de objetivos, de valores, de actividades compartidas, la estabilidad y la duración que tengan esas actividades, la identificación social. Es decir, los grupos se van organizando en instituciones que están definidas por normas de conducta que deben ser lo más coherentes posibles, y de alguna manera lo que hacen estas normas es asegurar el cumplimiento de los objetivos socialmente más relevantes. Les decía recién, la capacidad de adaptación de los seres humanos, de relacionarse con el medio, de adaptarse a través de su evolución, lo que hace es ir abriendo grandes posibilidades de enfrentarse a nuevas situaciones deseadas o creadas, sea en lo individual o en lo colectivo. Y así aparece el conflicto, en el que se contraponen los intereses, recién estaban mencionados por algunos de ustedes, las percepciones, y si bien siempre han estado presentes en todas las sociedades y actividades humanas, creo que hoy en día esto está como, es palpable, digo, uno lo puede ver todo el tiempo, en todos los ámbitos por los que discurre su vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reconocer los conflictos, tenemos que tener muy claro, o ponernos los lentes, como digo yo, para poder ver
cuáles son las circunstancias, cuál es la naturaleza del conflicto, qué objetivos de alguna manera se trazan en relación a esta problemática, cuáles son las posiciones, los posicionamientos de las personas que están implicados en él, qué capacidades están en juego, qué situaciones de poder también están en disputa, cuáles son los estilos de las personas que negocian en este conflicto, los modos, las dinámicas del conflicto, digo, cómo se ha ido dando la construcción de esa situación problemática, cómo se ha dado la comunicación, qué modos, qué intentos de resolución de conflicto de alguna manera han intentado las partes. Y por eso yo comentaba que quienes estudian el conflicto, los especialistas en este tema, van a distinguir o nos dicen, cuando yo tengo que analizar el conflicto, tengo que saber reconocer cuáles son los actores, qué necesidades están en juego, cuáles son los intereses y las percepciones. Esos son los elementos centrales de la regulación de los conflictos. Actores, para aquel que por ahí no está tan imbuido del tema, son las personas o los grupos implicados, que podrían ser tanto personas humanas, como en el sentido individual, como grupos, ¿sí? Podemos hablar de una persona, de una familia, de una pareja, de un grupo de amigos, de una clase escolar, de una ciudad, de una asociación, de un partido político, de un sindicato, de un país, de una región, de un estado, digo, estos son los actores, es decir, que hablamos de distintos tipos de conflictos que implican a diferentes personas, a diferentes actores. Las necesidades, los intereses y los objetivos de las personas y los grupos son los que motivan, los que de alguna manera movilizan y explican el surgimiento de muchas de las dinámicas sociales y, digamos, configuran la mayoría de los conflictos, de las conflictivas con las que nosotros habitualmente nos enfrentamos. A veces los intereses pueden ser también la expresión de expectativas diferentes, dan cuenta de la satisfacción de necesidades, en las que la existencia y la formación de determinadas percepciones, de determinadas actitudes y conductas, juega un papel muy importante a la hora de intentar gestionar este conflicto. Cuando yo hablo de percepciones, me refiero a una especie de dispositivo por el cual las personas recibimos la información sobre las circunstancias que de alguna manera rodean a este conflicto y que nos ayudan a calificar y también, por qué no decirlo, clarificar qué hacer. Es el marco referencial al que yo aludía hoy. No todas las percepciones obviamente tienen la misma condición y los actores pueden ir variando en sus percepciones sobre el conflicto. Y otro aspecto importante tiene que ver con la conciencia, que está relacionada justamente con la percepción, con los símbolos, con los valores que las personas tengan, con sus trayectorias vitales, digo, con lo que hayan vivido, con los sentimientos, con sus creencias, con sus prejuicios, con los razonamientos que hayan establecido en relación al aspecto de lo que están mirando, pero también con su historia de vida, ¿no? Y eso, de alguna manera, se va a convertir, o se va a poner en juego en la instancia en la que estos actores van a organizar la información del conflicto. Es decir, ven ustedes todos los aspectos que se ponen en juego cuando nosotros vemos a dos personas que están en conflicto. Todo esto está activado en cada uno de los sujetos, para pensarlo bien sencillo, bien fácil, que se encuentran o tienen que dirimir algún tipo de cuestión. Entonces, si nosotros podemos entender
esto también nos permite entender los procesos de transformación de los conflictos. Y eso, de alguna manera, nos da la posibilidad de incidir en nuestras propias vidas, de crear mejores condiciones entre todos los seres humanos, porque nosotros disponemos de un gran legado. Las personas, los seres humanos, tenemos un gran legado, que es que contamos, cada uno de ustedes tiene ese legado, tiene esa herencia, tiene ese capital, contamos con una gran cantidad de problemas resueltos. Y eso nos va a permitir afrontar los desafíos de los conflictos a futuro, digo, los conflictos que se nos vayan presentando. Especialmente con mayor énfasis, con mayor acento en los violentos, ¿sí? Y desde esas matrices es que tenemos unas ciertas garantías de poder transformarlos y de hacerlos bien. Bueno, yo había traído una actividad grupal, pero no la vamos a hacer en vista de... Si me das oportunidad, ahorita que des el break, déjame checar cómo actualizarlo, porque algo le pasó al Zoom que no está habilitado. Entonces, si me das oportunidad, me tendría yo que salir para habilitarlo. Bueno, entonces, si te parece, Rubí, hacemos 10 minutitos, son y cuarto, y 15, si les parece, y 25 nos volvemos a encontrar. ¿Está bien así? Perfecto, ok, gracias.